El Nahual del Bosque. Historia ocurrida en México. Escrita por Joshua Harvey. El hombre quiso hacer del mundo un lugar mejor, pero terminó condenándolo en el intento. La historia transcurre en los años 90. Me llamo Silvio, y en ese entonces me dedicaba a las revisiones de camiones de carga. Yo era el que revisaba todo lo que entraba y salía en todas las cargas del día. Era un trabajo agotador, pero afortunadamente siempre me quedaba tiempo y energía para dedicárselas a mi gran pasión, la caza de animales, más específicamente en la época de caza de ciervos y otros animales de la región. Vivía en un pueblo muy pequeño y frío, donde la mayoría de los habitantes se conocían o mínimamente sabían de su existencia. Una fría tarde de invierno salí del trabajo y me dirigí a casa. Tomé el rifle y emprendí paso al bosque de la comunidad. Me adentré en este con cautela y siempre con el fusil en mano, a sabiendas que era temporada de venados y demás presas de la región. En días anteriores había tenido tan mala suerte, pues los animales encontrados escapaban por una u otra razón. Mis presas eran escurridizas y debía de tener mucho cuidado para poder capturar alguna. Seguía recorriendo mi camino y parecía ser que los animales se habían esfumado, pues no podía encontrarme con un buen blanco para mi rifle. Deambulé por la zona durante un buen rato. Calculo yo que aproximadamente 2 horas. Cansado de tanto andar errando en el bosque, me senté a descansar al pie de un roble caído. Dejé el fusil por un instante recargado en el tronco mientras me secaba el sudor de la frente con el pañuelo. De pronto y sin aviso previo, se escuchó un ruido proveniente de unos arbustos cercanos. Al instante algo se asomó, y pude ver cómo un gran venado con una gigantesca cornamenta se postraba enfrente de mí. Tenía un color distintivo al de cualquier otro espécimen. Este tenía un tono más oscuro en su piel, sin mencionar su imponente cornamenta. Esto último resaltaba de gran manera como ningún otro. El venado estaba haciendo contacto visual conmigo. Parecía alerta ante la situación, listo para huir del lugar en caso de sentirse amenazado. No apartaba mi vista postrada en él. Lentamente bajé mi mano en búsqueda del rifle. Lo tomé y procedí a levantarlo con delicadeza sin movimientos bruscos. Todo esto transcurría mientras el animal me miraba fijamente sin hacer ningún movimiento. Tenía el rifle ya cargado, sin el seguro, y listo para ser accionado. El tiempo se paralizó por completo. El ambiente se llenó de tensión y este fragmento de día se sintió como toda una eternidad. Miro por última vez al venado. Levanto el rifle con rapidez, apunto estrepitosamente y jalo del gatillo con gran habilidad. Pero para sorpresa mía, el fusil se atascó en el acto. No supe si era por no prepararlo con antelación, o si de ser un movimiento tan precipitado se pudo atascar. De pronto se sintió algo muy extraño en el ambiente. El venado no se asustó ni inmutó. Por el contrario, me seguía mirando fijamente y para sorpresa mía, aquel animal empezó a sonreírme, como si se estuviera burlando de mí. Jamás había experimentado nada igual ni visto ninguna escena que se asemejara a lo vivido esa tarde. Aquel ser macabro poco a poco se dio vuelta y con tanta tranquilidad abandonó el sitio, dejándome ahí petrificado y con tanto terror por lo ocurrido. Como un acto de impulso recuperé mi valentía y salí corriendo tras de él, pero no pude encontrarlo por ningún lugar. Ni siquiera pude ver a dónde fue o alguna huella o rastro del venado. ¿Cómo era posible que se hubiera ido tan rápido? Si tan solo pasaron unos cuantos segundos. Es como si se hubiese desaparecido de golpe, después de perderlo de vista por ese corto periodo de tiempo. Regresé al sitio del incidente. Temeroso me senté en el mismo roble a reflexionar sobre los acontecimientos presenciados. Mientras pensaba en todo, se me ocurrió ver qué fue lo que había sucedido con el fusil. Cuando lo revisé, en efecto me percaté que este no estaba cargado. No contenía ningún solo tiro. Algo sumamente extraño, puesto que siempre que venía a cazar, siempre lo tenía bien cargado. ¿Qué cazador en su sano juicio sale al bosque a cazar sin su rifle previamente cargado? Enfadado conmigo mismo, lo puse recargado en mi hombro
y tiré del gatillo como si estuviera descargando mi furia. Pero al hacerlo, este tiró de forma estrepitosa, tirándome al suelo por el aturdimiento. Estaba desorientado en el suelo. Mi visión estaba borrosa. Después de unos instantes pude reincorporarme. ¿Qué era lo que había sucedido? Volví a verificar el fusil y en efecto este se encontraba sin ningún solo tiro en su interior. ¿Cómo era posible que se pudiese accionar? Tal vez por el estrés me imaginé cosas. Pero si fuera la cuestión, ¿cómo es que se sintió tan real el disparo? Tanto que el aturdimiento me lanzó al suelo. Lleno de incógnitas en mi cabeza me dispuse a regresar al pueblo. Me dirigí directo a la taberna para beber algo. Me hacía bastante falta después de todo lo vivido. Cuando entré al lugar me acerqué a la barra inmediatamente y pedí la bebida más fuerte que tenían. Cuando la recibí le di un largo trago pensando que así podría olvidarme de todo lo de ese día. ¿Te sientes bien, Silvio? Tienes un aspecto pálido, me dijo el cantinero mientras me miraba con preocupación. Le respondí que estaba bien. Tuve un día difícil y necesitaba desahogarme. Le sonreí mientras él se alejaba. En realidad moría de miedo por dentro. No sabía por qué, pero las rarezas vistas en el bosque me habían atormentado mentalmente en todo el trayecto de regreso. Después de la sexta cerveza sentía cómo olvidaba mis penas. Seguía bebiendo mientras el reloj avanzaba. De pronto por la espalda se me acerca alguien. Me da una palmada en el hombro y procede a sentarse a un costado mío. Vaya, Silvio, sí que te ves mal. Estás todo pálido. Parece como si hubieras visto un fantasma, mencionó aquel hombre. Se trataba del viejo Tobías. Tobías era un señor solitario de aproximadamente 60 años. Este vivía en las afueras del pueblo y siempre se le veía haciendo cosas muy extrañas. Se decía que estaba implicado en cosas turbias como brujería o rituales, pero solo era eso, rumores. Sabes, hijo, cuando tenía tu edad era libre, sin miedo ni nada por el estilo, pero a veces es bueno sentir ese sentimiento, abrazarlo y reflexionar sobre él. Es el mejor medio para combatirlo. Claro, hay temores que no pueden irse por más que uno los trate de alejar. Estos son como tu propia sombra y siempre te perseguirán. No importa lo que hagas. Fue un consejo un tanto extraño, pero todo era muy raro viniendo de su persona. Le agradecí por el consejo y seguí bebiendo una cerveza. A propósito, Silvio, fue una verdadera lástima que se te hubiera atascado el rifle en un momento tan importante. Debes de ser más cuidadoso al intentarle apuntar a algo que no conoces. ¿No lo crees?, me dijo aquel hombre mientras me sonreía con tanta serenidad. ¿Cómo era posible que Tobías supiera del incidente? Estaba solo, alejado de la civilización, además de que cualquier ruido producido por él yo lo hubiera detectado, y también al venado al que intenté tirarle. ¿A qué se refería con apuntarle a algo que no conozco? Tantas dudas por un solo comentario que viniendo de Tobías, tendría que tomar como algo sin sentido, pero estas palabras en concreto tenían tanta coherencia y fundamento. Después de estas palabras el sujeto se levantó de su asiento y se marchó del lugar. Petrificado por su comentario final no pude ir tras él, pues las piernas no me respondían. Tomé una bocanada de aire y volví a ingerir mi bebida. Cuando levanté el tarro de cerveza veo que en su interior se encuentra algo diminuto. Pensé que sería un cristal o la corcholata de algo. Con los dedos trato de sacar el diminuto objeto. Al pescarlo y extraerlo de la bebida no pude resistir por el calor de él y lo solté al suelo. Mis dedos se enrojecieron por lo caliente del objeto. Cuando revisé lo que estaba tirado me di cuenta que era un casquillo de una bala previamente disparada. Lo más escalofriante de todo es que era el calibre de la bala que yo tiré. Estaba tan paranoico que podría jurar que ese casquillo en el piso era de la bala que pasó cerca de mi cabeza. No quise levantarlo. Este se veía rojo como si estuviera ardiendo. Regresé a mi casa y me fui a la cama. Esa noche no pude conciliar el sueño. Pasaron los días, mi trabajo me distraía lo suficiente para tener la cabeza en otro sitio.
Me había enterado por la gente del pueblo que un nieto de Tobías había llegado al pueblo para vivir con él. Era muy extraño, pues nadie nunca conoció la familia de Tobías. Ni siquiera sabíamos que tenía una. Esto sin mencionar lo raro que se percibía todo el asunto de la visita de un nieto. Pues ¿quién dejaría a su hijo encargado con un señor claramente deficiente mentalmente hablando? Después de transcurrida una semana del incidente, me sentía con ganas de volver a cazar. Ya había estado un tiempo sin rodaje y necesitaba urgentemente capturar algo para cortar mi mala racha. Al pasar de las horas y ya adentrado en el espeso bosque, la luz del sol se estaba ocultando. La visibilidad era casi nula. Con las manos vacías me vi forzado a regresar. Con la actitud de fracaso por todos los aires iba caminando maldiciendo el lugar. De pronto, entre la oscuridad de la noche, se aparece aquel venado gigantesco obstruyéndome el paso. Yo, temeroso del encuentro, como un impulso retrocedí unos pasos hacia atrás, esperando que éste se fuera. Pero el animal no cedía y se mantenía firme frente a mí. ¿Qué quieres de mí, animal?, gritaba para espantarlo, pero este ni se inmutaba. Por el contrario, podía ver cómo nuevamente me sonreía. Pareciera como si lo estuviera disfrutando. Gozaba atormentarme y eso era intolerable. Me armé de valor y traté de tirarle, pero el fusil no funcionaba nuevamente. Una leve risa se escuchaba provenir de esa cosa. Mi enfado fue escalando hasta el punto que mi furia era más que mi temor. Desenfundé el cuchillo y me abalancé hacia él tratando de agredirlo. Mi fuerza era claramente inferior a la del animal. Este, con un simple movimiento de su cornamenta, me mandó a volar desgarrándome la playera. Quise intentarlo de nuevo, pero mi voz de razón me dijo que intentara nuevamente con el rifle. Me arrastré hacia él mientras que la bestia estaba lista para embestirme nuevamente. Apunté y lo accioné. Para fortuna mía, esta vez sí funcionó. Le di de lleno en el pecho. Cuando el animal sintió el primer impacto, furioso se aproximó a mí con sed de venganza. Pero para esto yo me defendí tirándole nuevamente. Esta vez en una de sus patas derechas. Lo había derribado. Estaba listo para darle el tiro final. Postré mi fusil apuntando a su cabeza, y en el instante de jalar el gatillo, este se había encasquillado. Por ende no pudo tirar. Traté de volver a recargar el fusil, pero en ese momento de incertidumbre le dio el tiempo suficiente a aquel obscuro venado de levantarse y salir huyendo del sitio de forma endemoniada. Todo había terminado, pensaba yo. Con esas heridas no llegaría muy lejos. Lastimosamente estaba lo suficientemente cansado y herido para seguir con la persecución. Regresé a mi auto y retorné a mi casa para curar mis heridas menores. Al día siguiente asistí a la taberna para tomarme mi respectivo tarro de cerveza. Todo transcurrió de lo más normal, pero algo hacía falta. El viejo Tobías no se encontraba en el establecimiento. Algo curioso, pues siempre frecuentaba la taberna por la noche. Detalle mínimo al que no le di mucha importancia. Ya por la mañana en mi trabajo al día siguiente, varios traileros me informaron que Tobías había fallecido. Este al parecer había sido asaltado en su domicilio. Habría recibido 2 tiros al resistirse al asalto, uno en la pierna derecha y otro en el pecho, acabándolo de forma inmediata. Me quedé en shock al escuchar los tantos testimonios del deceso. Después de unir todos los puntos, me di cuenta de que esta bestia negra que me entrababa en el bosque era Tobías. Este era un nahual, y se transformaba parece ser todas las noches. Traté de guardar la compostura ya que me encontraba en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido. Si yo le tiré al animal y este huyó moribundo, eso quiere decir que yo acabé con Tobías. Era lo más lógico, pues tenía heridas de bala justo donde yo le tiré al venado el día anterior. Al paso de los días se supo que no lo velarían y sería puesto a disposición de alguna iglesia para bendecirlo antes de ser enterrado. Se creía que los nahuales estaban peleados con Dios por el pacto que estos tienen para poder convertirse en bestias. No se sabe si al morir estos puedan descansar en paz o vaguen por el infierno para toda la eternidad. Ya había pasado una semana desde el entierro de Tobías en el viejo panteón del pueblo,
Yo me encontraba en el trabajo haciendo labores cotidianas mientras olvidaba todo en el proceso. De repente, en una de las tantas revisiones de mi trabajo, dentro de la caja de carga de un tráiler, saltó de golpe al abrirla una especie de ave gigantesca. Esta era de color negro y tenía un plumaje bastante abundante y pronunciado. Nunca había visto nada igual. No conocía a un ave del sitio que se pareciera mínimamente a este animal. Fue muy extraño, pero tenía que seguir mi trabajo. Ya en la tarde, de camino a mi casa, venía conduciendo en la carretera. Un poco de neblina se pronunciaba en el camino. Era normal en la época de invierno. De forma estrepitosa, un pájaro golpeó el parabrisas de mi camioneta. Cuando sentí el impacto, frené de golpe mi vehículo. Miré por el retrovisor y pude apreciar cómo la inmensa ave se levantó del suelo sin ningún problema. Este volvió a la carga, pero yo velozmente me encerré en la camioneta. Después de unos instantes, la bestia alada se alejó del lugar con dificultades para emprender vuelo. No pude evitar relacionar este animal con Tobías. Su color era muy similar a pesar de la diferencia de especie. Al llegar la noche, ya en la casa, alguien tocó el timbre. No esperaba visitas ni mucho menos, por lo que miré a través de la mirilla de la puerta. No podía ver a nadie. Me resultó muy raro y decidí ignorarlo, pero al darme la vuelta volvieron a tocar el timbre. Esta vez abrí la puerta de golpe para no darle oportunidad al gracioso de esconderse, pero para sorpresa mía, me encontré justo al frente de mí, aquel menor que semanas antes se había mudado con el viejo Tobías. ¿Por qué estás molestándome a estas horas? Es de muy mala educación tocar el timbre de las casas para después esconderse, niño. Comenté con enojo. Discúlpeme, señor, pero nunca me escondí. Siempre estuve parado frente a su casa esperando a que abriera, respondió aquel chico. Este parecía decir la verdad, pues se le notaba muy serio en su forma de actuar. Fue algo raro, pero a sabiendas de dónde provenía esta persona, nada entraba en la categoría de normal para ellos. Le pregunté que qué se le ofrecía, mientras cerraba la puerta a mis espaldas. El jovencito dio un paso firme al frente y empezó a hablar. Él me dijo que posiblemente sabía de que su abuelo era un nahual. Dijo que su abuelo se alimentaba del miedo de la gente, por eso atormentaba a las personas con su presencia, pero que no le había hecho daño a nadie. No merecía morir, y se le había hecho muy injusto el verlo partir de una forma tan brutal. Yo quedé perplejo ante tal confesión, aunque solo me limitaba a escuchar lo que decía el chico. Él comentó también que era capaz de transformarse en bestia, y al igual que su abuelo, este siguió sus pasos haciendo un pacto con el diablo, para poder convertirse y regresar a la normalidad a voluntad. Enfadado por todo lo ocurrido, trató de vengarse de mí estrellándose en el parabrisas de mi auto, pero al ver que no podría hacerme ningún daño, recapacitó y dejó de atormentarme. El joven quiso resaltar que lo cegó el orgullo de su abuelo, y que siempre quiso parecerse a él, pero que estaba dispuesto a abandonar el pueblo para dejarme en paz. El motivo de su visita esta noche fue que él quería avisarme acerca de las pesadillas horribles que estaban por ocurrirme, pues se sabe que la persona que acabe con un nahual no podrá descansar en paz y será atormentado hasta el fin de sus días. Esto último no sonó nada alentador. Furioso empecé a reclamarle al muchacho por qué se había metido conmigo, pero solo se limitó a disculparse. Se dio la vuelta y abandonó el sitio. Muy enojado por todo lo sucedido, no me quedó más remedio que aguardar por todas las pesadillas venideras. Cuando cerré la puerta, pude ver un par de plumas negras en el suelo. Era sumamente macabra la situación, pero no me quedaba de otra. Actualmente en mis sueños me persigue Tobías convertido en esa horrible bestia. Entre un laberinto de neblina puedo ver gente muerta de hace años en este pueblo, gente perdida en el limbo. Es el limbo que me espera cuando yo perezca, pero ahora mientras siga con vida, la imagen de esa sonrisa macabra me atormentará por siempre, y no me dejará en paz por el resto de mi vida.